nombre es Hernán Carlos Piotti López. Yo soy contador público de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y he tenido diversas actividades durante toda mi historia en la facultad, pero siempre he estado y siempre quiero estar aquí, que la considero mi casa. ¿Por qué fui contador público? ¿Por qué me anoté en esta carrera? Primero, por una referencia familiar ineludible. Mi tío había sido estudiante de esta carrera y esa referencia, más algunas inquietudes personales, volcaron mi decisión a esta carrera, y siempre la posibilidad era la Universidad de Buenos Aires y siempre la decisión había sido esa, así que aquí me vine. Pero después hubo un segundo momento de decisión en el segundo o tercer año, donde realmente había estado un poco en reflexión y en inquietud. No estaba muy seguro si esa era mi carrera o no, pero por suerte tuve una entrevista con Fernando Brasó, que en su momento era un controller de una empresa de tecnología de punta de ese momento muy importante, que en el momento en que estaba en esta inquietud me supo orientar. Recuerdo, tuve una entrevista con él, definitiva para mí, en la cual me abrió un poco el panorama de la formación que me daba esta carrera en particular. Recuerdo que fue el día que asumía Rapanelli, había muerto Roy, segundo año de la carrera, y verdaderamente me comentó el perfil que yo podía desarrollar, y esa conversión fue determinante, y la verdad desarrollé con una decisión y una claridad muy importante de ahí en más mi carrera y creo que el resto de mi profesión. Yo empecé a estudiar en el 87, pero en realidad en ese momento yo estaba terminando de hacer la conscripción, pues yo soy uno de los soldados que hizo la conscripción en aquel entonces. Así que yo no podía estar cursando muy regularmente, diría que más regularmente a partir del 88, y terminé en el 94, me recibí en el 94. La verdad que siempre, desde el principio hasta el final, trabajé durante toda mi carrera, y también milité después de un tiempo en el Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas. La verdad que fue esa participación determinante también, una experiencia maravillosa, muy enriquecedora y formativa. Me involucró con la institución definitivamente. Digamos que era perito mercantil en un colegio privado, un colegio Eccleston. Es un colegio de enseñanza media, privado y con bastante educación en idioma inglés, y era una de las cuestiones que en mi casa habían privilegiado para el proyecto que tenía. Y bueno, y la verdad que en ese colegio no había, menos en los años donde no había democracia, y tampoco luego participación estudiantil o centro de estudiantes, no había. Entonces yo, cuando ingresé a la universidad, para mí todo era nuevo eso. Las agrupaciones, la política. Si bien en mi casa siempre hubo mucha conversación acerca de la historia, debate, y eso la verdad sí lo traía conmigo, toda la participación estudiantil en la vida de la universidad y en la política era una novedad, y la fui interpretando mientras de repente cursaba los primeros años. Cursé con el plan G, que fue básicamente el plan que introdujo el CBC. Armó el ciclo inicial, el ciclo profesional en la universidad, en la facultad. Luego sí participé del debate que terminó con el plan 97, ¿no? En el año 97. Ya como consejero directivo por los estudiantes y muy involucrado en esa reforma curricular que fue tremendamente laboriosa para aquel entonces, pero una experiencia también extraordinaria. Las materias para mí son casi inescindibles de los profesores.
el impacto en lo que fue mi formación tenía que ver con el tema, pero tenía mucho que ver con quienes de repente lo dictaban. Yo recuerdo a profesores entrañables en los primeros años, recién lo conversaba antes de la entrevista, recuerdo muy claramente a Nesprías, el profesor Nesprías, que dictaba de las primeras materias en administración y que tenía una manera extraordinariamente novedosa para mí de dictar las materias involucrando historias con mucho humor, con mucha cosa curiosa y rescatando todos los aspectos centrales del tema. Entonces lo hacía muy divertido y yo salía de ahí hablando del tema todo el día. Entonces la verdad me pareció, con los tiempos rescataba esa metodología y ese trabajo muy apasionado, muy dedicado, muy lindo del profesor Nesprías. Yo he rescatado de muchísimos temas metodológicos, he experimentado también bastante y considero el ambiente de la clase como un ambiente que tiene que tener de debate, pero también tiene que tener de entretenimiento, de algo divertido, de algo de repente entusiasme, de reflexión, de muchas cuestiones que de repente de alguna forma a uno lo involucren con el tema. Otro profesor que rescato muchísimo, porque de alguna manera tuvo mucho que ver con todo mi desarrollo personal, fue Osvaldo Schwarzer, el hermano de Luis Schwarzer, un profesor muy reconocido por su actividad en lo cooperativo, pero Osvaldo era un economista que se dedicó al desarrollo económico, que él me involucró, digamos, dictaba la materia de Economía 2. No era una materia de mi trayecto principal, pero era una materia que me permitía comprender un montón de las cuestiones que se discutían a diario o se leían en los diarios, y parecía como para mí todo un descubrimiento. La verdad me fue muy, pero muy bien en esa materia, y él me invita a ser parte del curso y de la cátedra. Y la verdad que esa experiencia fue muy importante para mí, me involucró con la actividad académica desde el inicio de la carrera. Luego fui invitado a otras materias, pero esa fue principal, y también la participación en la cátedra. Él me involucraba en proyectos, en cuestiones que él presentaba y de alguna forma tenía la oportunidad de acompañarlo, yo y el resto del equipo. Y la verdad eso me abrió un panorama de experiencia, de conocimiento, de relaciones aquí y en otras provincias del país, que la verdad era todo novedoso para mí, muy emocionante, muy motivante. Así que también recuerdo a Osvaldo. Después ya más adelante, y ya definiendo mucho mi perfil, me involucré en la cátedra de Santiago Lasati con Agustín Gatto, un profesor queridísimo, con el cual hice equipo con otra gente que hoy siguen siendo grandes amigos. Y finalmente, para recordar uno, sin ser demasiado injusto, espero, Juan Carlos Vigas, que fue un mentor mío, una persona que me involucró ya en la actividad de la academia como profesor, y que recuerdo por generoso, por hombre de bien, por persona extraordinaria. Compañeros, muchos, que hoy siguen siendo muchos compañeros. En los primeros años de cursada tengo algunos amigos todavía con los que me sigo reuniendo. O sea, imagínate que estamos hablando de muchos años. Pero que ocurre que te haces de una relación que la verdad después, ya sea por lo personal, pero también por lo profesional, te seguís encontrando todo el tiempo. Y es como volver a ese aula. Luego, quizás rescato a algunos que han sido compañeros y hoy son profesores o son funcionarios con los cuales compartí inclusive el ámbito del centro de estudiantes.
por decir José Luis Justi, Fernando Moroni, Daniel Nieto, Marcelo Scaglione en su momento, y otros con los cuales estuve, bueno, Marcelo Paz, que es decano de otra facultad, en ese momento era oposición, de referentes de la UPAU, nuestra agrupación con la cual debatíamos y dirimíamos la conducción del centro de estudiantes y la participación en la facultad. Nada, gente con la cual sigo, pero digamos, si empiezo a nombrar debería nombrar muchos más, porque son muchos y gracias a Dios gente con la cual sigo en vínculo personal y profesional, y la verdad son entrañables para mí desde siempre y espero que para siempre. El proceso de normalización de la facultad y de la universidad era muy reciente para cuando yo ingresé. Yo dije que ingresé en el 87. Evidentemente, para mí, en ese momento, lo que yo visualizaba no tenía, no podía ser una relación, no tenía un marco relativo con el cual yo podía pensar. Para mí era como era. Pero con el tiempo, evidentemente, pude interpretar mucho mejor esas vivencias, ¿no? En esos primeros años, lo que yo pude observar desde el principio era aulas abarrotadas. La universidad, digamos, llena de gente. Mucha energía, mucha actitud en varios de debatir, de pensar, de participar. Pero también conviviendo con algún otro resabio digamos, de algunos que de repente les queda todo el tema de no te metas, ¿no? Como una barrera entre lo que era la cuestión personal y la participación social, política. No había... Cuando yo comencé a participar, que yo no venía de una experiencia, digamos, de participación en la política, muchos de mis amigos de toda la vida me decían, ¿qué haces ahí? ¿Qué estás yendo al centro de estudiantes? ¿Para qué haces eso? Yo trabajaba todo el día, iba a la mañana, iba a la noche, participaba el fin de semana y de repente no lo podían comprender, no lo entendían, no les parecía que era algo que debía hacer. Sin embargo, yo estaba muy tranquilo y muy contento, comprendiendo el valor de hacerse cargo de lo que es de uno, porque la universidad es de uno, las plazas son de uno, las calles son de uno, el país es de uno. Y la verdad que uno puede quejarse con más razón si de repente hizo su parte. Si todavía no la hizo, me da la impresión que quejarse es algo diferente. Entonces, la verdad que yo veía en esos primeros años eso, aulas abarrotadas, mucha energía. Luego, ya cuando empecé a participar en el centro de estudiantes y en un poquito la vida de la facultad, un poco más allá de las aulas, pude entender que todavía ese proceso de volver a la normalidad de un cogobierno, de claustro funcionando, había tenido todo un arranque que todavía estaba acomodándose. Y mientras estaba acomodando también estaba viviendo una universidad que era centro de un debate. Que había, yo me acuerdo, digamos, rápidamente, cuando, digamos, 89, 90, una situación donde la universidad era mucho foco de críticas, de comentarios, porque había una tensión política en la cual la universidad era parte de esa discusión y un modelo que estaba también en debate. Épocas de la reforma de la ley de educación superior, el debate del arancelamiento, el debate digamos, de los exámenes de ingreso nuevamente y varias cuestiones más. Entonces, la verdad que todavía, si bien ya estaba funcionando
cogobierno y la universidad normalizada, no estaba todavía asentado el proceso y estaba en convulsión. Y se notaba. Y la verdad que, bueno, fui parte de toda esa época, aprendiendo, leí mucho. Porque yo cuando entré al centro de estudiantes, la verdad que era súper prudente, no manifestaba muchas de mis ideas, porque la verdad no tenía unas ideas muy claras respecto de muchos aspectos, porque lo que sabía lo había leído, pero en general, y no conocía mucho en particular. Entonces me dediqué mucho a leer acerca de la historia de la universidad, de la reforma del 18, el manifiesto liminar y la participación de los estudiantes en la historia del país, en la historia más propia del ambiente de la universidad y lo social. Y abracé la causa de la Franja Morada y me comprometí con mis compañeros para siempre, de alguna manera. Y participé convencido y muy decidido en ese sentido. Y la verdad nunca me alejé de la universidad. Por más que he estado en muchos lugares, he hecho muchas cuestiones, diría que la universidad es mi lugar de referencia. Yo soy profesor primero, después profesor, digamos, universitario primero. Profesor llegué a ser con mucho orgullo y bueno, y compañero del resto de todos mis estudiantes y miembros de esta comunidad. Yo creo que la participación es algo natural, debería ser algo natural. Como digo, decir lo que es de todos. Evidentemente, en la medida de lo que de repente uno esté motivado para hacer o realizar, pero la participación es saludable tanto para uno como para el sistema en su conjunto. Y luego, evidentemente, las experiencias que uno adquiere en esa participación, que puede ser diversos formatos, pero por ejemplo en las agrupaciones políticas, sin duda que te dan un trayecto que puede ser muy relevante, porque ahí básicamente se dan debates en lo cual tenés que estar a la altura de esas cuestiones. Se da también cuestiones que uno de repente aprende digamos, a administrar la oportunidad de las cuestiones. Se dan también se adquiere la capacidad para sumar voluntades y plasmar proyectos e iniciativas que pueden ser pequeños o a veces muy trascendentes. Yo me acuerdo del debate de la reforma del CBC, que ya había sido era una institución y un proyecto político clave de la universidad, y ese debate que fue plasmado en la reforma, durante la reforma curricular que terminó con lo que fueron en el 97, salía en todos los diarios y había que estar a la altura de esa conversación. Así que sí, claramente yo creo que es una experiencia formativa muy relevante y que evidentemente puede ser clave en el desarrollo personal y profesional. Para mí quizás la diferencia es entre lo difícil y lo complejo. Hacer la tarea en la facultad, yo fui subsecretario de calidad, ahora soy subsecretario de diplomaturas y capacitación, soy profesor. La verdad es una tarea que, si bien puede ser muy laboriosa, llevar adelante proyectos, la verdad uno conoce los objetivos de la comunidad, conoce los tonos del debate, los perfiles de los integrantes con los cuales uno trabaja, debate,
resuelve. Pero cuando uno va a la universidad, bueno, hay otro ambiente completamente distinto, donde básicamente se cruzan intereses desde el punto de vista misional, ¿no? De las distintas facultades, Derecho, Bioquímica, Odontología, por decir sociales, o sea, exactas, veterinaria, agronomía, son perspectivas de la realidad muy distintas, necesidades muy diferentes en algunos sentidos, pero eso, a mí me tocó ser secretario de Hacienda y Administración del Rectorado. Es una responsabilidad que tiene una complejidad, seguramente como también las tienen las otras funciones, pero tratándose de los recursos económicos, muy particular. Y uno de repente dice, bueno, ok, tenés que dirimir entre distintos responsables y dirigentes de distintas facultades, pero no tenés que sumarle los hospitales, los museos, los institutos de investigación, el centro cultural, el centro deportivo, digamos, la universidad, digamos, es un complejo edilicio extraordinariamente enorme. La seguridad, el mantenimiento, o sea, desde Inacayal hasta los lugares que tiene la universidad en Jujuy, digamos, son lugares increíbles, hermosos, muy importantes para la universidad, y poder discutir y administrar eso realmente es una complejidad diferente. A mí, la verdad, me encanta decir que fue uno de los trabajos más lindos que hice en mi vida, ¿sí? En un momento también muy difícil, pero que tuvo un resultado muy bueno y hecho en equipo, hecho a la manera que de repente aprendí a hacer las cosas en la universidad. Y la verdad, si bien creo haber aportado algo, yo particularmente me dio una experiencia súper enriquecedora. Ya nació mi hija en septiembre de 2006, yo en diciembre, el 26 de diciembre, asumo el rectorado. Luego de un año muy complejo para la universidad, en el cual no se había podido elegir rector por muchas tensiones, dentro, pero por fuera, mucho más importantes de la universidad. Y la verdad que cuando asumo el cargo, me encontré con un equipo que la verdad no conocía, con el cual me tuve que integrar, pero fue para mí extraordinario poder hacerlo con ellos y con el rector Ayub. La verdad que trabajé 3 años en esa función de una manera muy interesante, dedicándole muchísimo tiempo, pero tremendamente feliz de hacer lo que estaba haciendo. Y aprendiendo mucho más de la universidad, porque la verdad que si bien yo me jactaba de conocer toda la universidad, porque la había caminado como estudiante por todos lados, de día y de noche, todo el tiempo, la verdad cuando fui secretario, bueno, de Hacienda y Administración, logré una interpretación muy profunda en muchos aspectos que evidentemente no eran para mí posiblemente necesarios de conocer o tan interesantes de saber en otro momento, pero en ese momento para mí era indispensable. Y la verdad que pude trabajar con un equipo extraordinario. Me acuerdo Carlos Mabele como secretario general, profesor Sirkin en investigación. La verdad que nada, gente maravillosa con la cual trabajé, y luego asumí a Katy Nocilla, luego reemplazo de la secretaria académica en la secretaría académica que todavía hoy la conduce con muchísima experiencia y una capacidad extraordinaria. Y bueno, la verdad que esa
esa experiencia fue notable y nada, sigue siendo muy importante para mí. Yo tenía un recorrido en la universidad, más allá de ser profesor, estuve en la subsecretaría de calidad educativa en la facultad, que venía de innovar en educación a distancia durante un tiempo, cuando todavía no era una cuestión posiblemente tan común en las universidades, sí, evidentemente la educación a distancia se conocía desde siempre, por correo, otros métodos. La Pitman. Por eso, pero yo venía de trabajar ahí, trabajé en el rectorado, tuve algunas experiencias fuera de la universidad en el 2000, en plena crisis, trabajando con empresas de tecnología en certificaciones de tecnología propia, Cisco, Oracle, Red Hat. Yo vi cómo de repente en el 2000, un proceso de mucha crisis, 2001, 2002, 2003, mucho despido, mucha reconversión laboral, mucha gente se volcaba a hacer estas certificaciones para conseguir trabajo. Yo estuve en la subsecretaría de calidad educativa en una etapa y la verdad conocí toda la experiencia que había hecho la facultad en educación a distancia. Desde hacía muchos años se venía trabajando en este tema con éxito y la verdad también mostrando la modalidad al resto de la universidad como un proyecto exitoso. Luego también fuera de la universidad yo tuve algunas experiencias con las certificaciones de tecnología, sobre todo en épocas muy muy difíciles, años 2001, 2002, mucha crisis económica, mucho recambio laboral y mucha gente tratando de hacer estas certificaciones para poder reinsertarse en el mercado laboral, con éxito. Cuando me llega esta propuesta de poder trabajar en la facultad, toda esta idea de diplomaturas, yo sabía que la universidad tenía diplomaturas, se la tuvo siempre, pero la verdad que nunca les prestó atención. La universidad, la verdad, es muy orgullosa de sus carreras poltronas, ¿no? Medicina, derecho, abogacía, ponerle contador, economía, digamos, agronomía, por decir, ingeniería. Y la verdad que muchos de los trayectos que son, si se quiere, más cortos, no eran una cuestión de mucha relevancia o que se trabajasen con mucha dedicación en la universidad. Pero verdaderamente estamos en un proceso de cambio muy importante de un tiempo a esta parte y posiblemente afectando mucho lo que hacemos y cómo lo vamos a seguir haciendo en el futuro, en la universidad. Estamos en un proceso de crisis donde hay que pensar muchas cosas de nuevo y replantearlas. Pensando en un poco lo que está sucediendo en el contexto, nosotros hemos trabajado para desarrollar esto que son las diplomaturas, que son certificaciones cortas que apuntan mucho a las habilidades que son requeridas hoy en cualquier ambiente laboral, en algunos casos de una forma mucho más, tratando de ser verificadas mucho más que a veces otras certificaciones más importantes. O sea, a veces está muy bien que tengas un título universitario y eso realmente te da un perfil, pero para un trabajo se necesitan verificar habilidades muy particulares que quizás se pueden obtener con estas certificaciones. Y una de las cuestiones que creo que está haciendo de esta oferta algo con tal nivel de recepción como estamos observando hoy en día, para darles unos números, pasamos de unos ciento y pico de
consultas y reclamos a cerca de 20.000 en poco tiempo. De tener menos de 50 estudiantes a tener 1.000 solamente en este cuatrimestre. Entonces, esto en muy poco tiempo creció, y no creo que crezca estrictamente por una cuestión de gestión, sino que está dando respuesta a una necesidad, donde básicamente esta propuesta se da acompañada de una certificación de calidad, o sea, que se estudie un tema, pero que ese tema lo certifique la Universidad de Buenos Aires y el equipo que lo brinda esté conducido por un profesor de la universidad, es una cuestión que le da un nivel de respaldo a quien elige muy distinguible. No solamente local, sino internacionalmente, porque todas estas diplomaturas se dictan en formato virtual sincrónico, con lo cual estudiantes hay de toda Latinoamérica y también de muchos lugares del mundo. Rusia, África, por decir, continente africano, países lejanos como Rusia, algunos países de Europa, Centroamérica, la verdad que de muchos ambientes distintos. Son actividades de no más de 100 horas, 100 y pico, si hablamos de diplomaturas de extensión, apuntando a habilidades muy prácticas y que no hablan de cuestiones en general, sino de herramientas y de conocimientos muy específicos, muchas veces de un sector en particular. Por lo tanto, a uno le permiten insertarse o quizás desarrollarse más en un ambiente. Eso es el producto en particular, y creo que es una decisión positiva de la universidad trabajar esta línea. Yo lo agarro en el febrero del 24. Nada. Daniel Piorum lo tenía trabajado muy bien, te lo puedo asegurar, muy bien. Una muy buena idea, muy redonda me da, pero pequeña para desarrollar. O sea, teníamos 3 diplomaturas funcionando y unas 7 que estaban por arrancar. Cuando salgo de la oferta, bueno, había muchas cuestiones que pensar, porque la promoción, o sea, la comunicación, la difusión, hoy tiene que ser en redes. Y había un posicionamiento de la universidad ahí, más o menos, estamos en un camino, ¿no? En ese terreno. La verdad, yo me subo a ese planteo con una respuesta determinada. Tomamos un conjunto de decisiones que tuvieron que ver con desarrollo de productos, porque teníamos muy poquitos y muy sesgados al tema de sistemas, que era muy lógico por Daniel y por el equipo de ese, pero está muy bien, era con lo que se había podido comenzar a armar el planteo y construirlo bien, con una idea muy clara en actividades sincrónicas que eran un valor, sobre todo también el trade-off entre vista e inversión, porque no podías invertir en desarrollos asincrónicos que no se hacían funcionar, ¿no? Se estaba haciendo toda una exploración de qué andaba, qué no andaba en esta cuestión. Bueno, invertimos en desarrollo de actividades con un conjunto de lineamientos muy claros que se dieron acá en el ambiente de la facultad. Y la verdad, nada, te estoy hablando 24, estoy hablando de 26. Abril, al día de hoy, tenemos inscritas la misma cantidad de gente que se inscribió todo el año pasado. O sea que estamos creciendo 30-40% respecto del 2025 y venimos creciendo del 2024. La verdad que es algo que me parece muy interesante para la gente, sin duda, para los profesores de la casa también, para la facultad, porque complementa como dispositivo a
a cualquier oferta de las que tenemos tradicionales para dar perfil o dar, si querés, capacitación continua, ¿no? Pero certificada. Todas las certificaciones, los diplomados son de la Universidad de Buenos Aires, no son ni de la facultad, ni de la Secretaría de Extensión, ni de la Subsecretaría. Cuando hablamos de diplomaturas, también es una cuestión para aprender e ir ayudando a aclararlas, porque hay diplomaturas de posgrado, hay diplomaturas superiores, que son más del área académica, y diplomaturas de extensión. Es un poquito complejo esto. Las de posgrado claramente tenés que tener grado aprobado, porque sí ahí se te dan créditos para muchas de los trayectos de maestría o posgrados, carrera de especialización. Las de extensión, en realidad, no, son módulos independientes, muy orientados, digo, a habilidades concretas. Los únicos requisitos, que esto es clave y apunta, creo, a una de las preguntas que vos me señalabas, es una disposición muy para la inclusión en términos generales, porque da habilidades y a veces no requiere certificaciones previas, ni siquiera de un secundario. Las únicas cuestiones que son requisitos para una diplomatura son aquellas que te permitan aprovechar el contenido. Por lo tanto, se aclaran las necesarios conocimientos que se deben tener para aprovechar el contenido de diplomatura, y si los tenés, podés inscribirte. Eso, evidentemente, da muchas posibilidades a mucha gente, e inclusive le permite certificar sus conocimientos, poder mostrar un comprobante que hizo el trayecto. Se es muy riguroso en cuanto a el tiempo de permanencia en las reuniones, ¿no? Que se cumplan los requisitos del trayecto, los regulares, lo de siempre, un mínimo de participación y los exámenes, ¿no? Que hay que completar. Hay desde diplomaturas que tienen que ver con planificación y administración estratégica, como también algunas en logística, o algunas en finanzas para pymes, o de repente hay diplomaturas en logística minera. O sea, en términos generales, si hay que pensar las diplomaturas, habría que hacer una suerte de matriz de doble entrada entre las materias y los sectores de la economía o los tipos de organización. Porque si fuéramos a pensar, por ejemplo, la inteligencia artificial que está tan en boga hoy en día, es lo mismo lo que necesita un emprendedor para aplicar este tema en su pequeña iniciativa, que lo que necesita de repente una empresa mediana o grande. No. Si bien van a administrar esa herramienta, no va a ser posiblemente para la misma dimensión de problema, ni tampoco con los mismos recursos de equipo. Entonces, el conocimiento, como no se da en términos generales, sino más bien para aplicar, es muy, muy específico, muy tailor-made, muy diseñado para justamente que pueda ser utilizado en el ambiente que se necesita. Entonces la gente puede salir de ahí, ir a trabajar y aplicarlo. 70-80% prácticos son todas las reuniones, mucho hincapié en eso, y la verdad termina siendo, a ver, yo lo digo, estamos creciendo en producto, estamos creciendo en inscriptos, estamos creciendo en cantidad de inscriptos de versiones anteriores. O sea, una diplomatura que abre, que ya suma 20 y ahora suma 40. Este es el tema de las diplomaturas y su impacto como oferta es un emergente o una cuestión que se visibiliza posiblemente algunos de estos cambios que se están viendo en el contexto, que de alguna forma obligan a la universidad, que la verdad está muy tranquila con estar en crisis, porque la universidad siempre estuvo en crisis y es su manera de ser.
Pensar, debatir, reflexionar y adaptarse está en nuestro ADN, con lo cual no es algo que de repente nos ponga en drama, pero sí nos pone en movimiento. Hay un contexto que evidentemente está replanteando la manera de enseñar, de manera de aprender, los dispositivos, los tiempos, las dinámicas, las modalidades. Nos tuvimos varios saltos, para decir algunos, y muy a lo grueso, la discusión de si eran 6 años o tenían que ser menos. Luego, evidentemente, las nuevas tecnologías que incorporaron en la distancia con mucha más potencia. La pandemia definió toda conversación al respecto, porque transformó en virtual muchas de las cuestiones, agregando valor seriamente, porque todos ya dominamos la dinámica y la incorporamos mucho más habitualmente. Pero ahora la inteligencia artificial, con todas las potencias asociadas de diseño y de robotización que vienen acompañando, realmente están haciendo pensar acerca de cómo se desarrolla la operación, o sea, el core de nuestra actividad posiblemente tenga que repensarse muy fuerte, muy profundamente y en forma seria. Yo creo que sigue siendo la universidad un ambiente de enorme referencia social y institución constructiva y transformadora, que va a tomar todas estas cuestiones para potenciar su función. Pero claramente lo vamos a tener que hacer posiblemente cambiando varias cuestiones, y quizás acertando y quizás equivocándose, como todos los procesos, pero proyectándonos a un ambiente que va a ser un poco distinto o bastante distinto al que supimos vivir, ¿no? Hasta hoy. Dos cuestiones. La universidad principalmente es un ambiente cruzado o instituido por un conjunto de valores extraordinariamente geniales. Entre ellos, la actitud plural para escuchar y para facilitar la libre expresión de todos los que participan. En ese sentido, creo que por nuestra capacidad en ese aspecto, nuestra capacidad, me refiero a la capacidad de este ambiente y la de todos los que participamos de él, la universidad puede seguir siendo un ambiente muy rico, donde surjan muchas ideas y donde básicamente se pueda conversar, discutir muchas de las cuestiones que posiblemente hacia el futuro tengan que cambiar para desarrollarnos. Y ese cambio puede ser un cambio más de todos que de algunos, ¿no? La universidad puede ser un ambiente que ayude en ese sentido. Creo que sigue siendo ese ambiente de posibilidad de debatir con libertad. Más allá de eso, bueno, el funcionamiento de la universidad y lo que tradicionalmente se conoce de ella, la investigación, la enseñanza, la extensión, bueno, está cruzado por todos estos cambios, y posiblemente los cambios del contexto que están revolucionando la vida de todos van a revolucionar la vida de la universidad también. No quiero hacer alegorías posiblemente muy gruesas, pero sin duda la operación, la enseñanza, que es lo más visible de lo que la universidad hace, se está transformando y se va a transformar mucho. Quizás la investigación lo vivió antes, porque la virtualidad en la investigación, la robótica y todas las tecnologías se fueron incorporando necesariamente como todas las herramientas en análisis y
en exploración se fueron incorporando rápidamente, y algunas herramientas como la comunicación virtual se hizo cotidiana en la investigación, no así en la operación de la enseñanza. Pero sí, ahora de repente, post pandemia, eso se incorporó definitivamente y va a haber muchísimas otras transformaciones. Yo he estado ante algunas presentaciones de dispositivos que realmente son asombrosos y que posiblemente pongan en tela de juicio el lugar donde supimos todos tener hasta el momento para agregar valor. Quizás vamos a tener que pensar de qué manera y cómo agregamos valor cuando de repente algunas tecnologías, algunas cuestiones repetitivas, las puedan hacer muy bien y de repente lo creativo, lo espontáneo, lo digamos de intercambio de ideas, lo de el argumento, el debate, fuera de un conjunto de reglas, encuentre el espacio en otro lugar distinto al que supo tener hasta hoy. Se va a complementar de una manera un poquito más protagónica que la herramienta básica que hoy tenemos. Yo he visto algunas presentaciones que me han hecho sobre deliveries de conocimientos, ¿no? Interactivos, donde hay regulación de velocidad, regulación de formato, regulación de varios elementos muy inmediatamente elaborados que evidentemente quizás puedan no tener la calidad extraordinaria que quizás alguna persona, alguna personalidad de nuestro equipo de profesores sin duda es capaz de ofrecer, pero da un servicio, complementa con un producto muy, muy interesante para hacer un piso de experiencia al cual los profesores puedan sumarle cosas. Creo que hay que pensar que hay que incorporar muchas de estas cuestiones, y hay que pensar de repente cómo acomodarlas en el producto que de alguna forma ofrecemos como experiencia de trayecto y desarrollo para las personas que se acercan a la universidad. Tengo 1000 ejemplos, pero huelga quizás excede un poco esta charla, pero realmente creo que sí estamos ante una revolución. Cuanto antes nos metamos en esa reflexión, creo que más provecho le vamos a poder sacar, más podemos aprender de esta situación. No hay que tenerle para nada miedo a todo este cambio, hay que, al contrario, hay que utilizarlo para potenciar todas las habilidades que nuestros equipos tienen y que ya sepan usar. Todo en definitiva es oportunidades para la gente que cree en el ambiente de la universidad y que apuesta que en la universidad puede ser una experiencia de desarrollo personal, académico, que lo va a poner en mejor condición de afrontar su vida hacia el futuro. Es eso. Adicionalmente, un título, pero principalmente una experiencia de crecimiento personal que evidentemente lo integra a una comunidad que tiene las mejores intenciones. La verdad que hay que mirar el futuro con esperanza y con optimismo. ¿Por qué? Por definición, por decisión, si se quiere. Es una actitud que hay que conservar y sostener, con independencia de todas las inquietudes que podamos llegar a tener, porque en definitiva, si pudimos aprovechar la oportunidad de la universidad, que no es una oportunidad de la cual
todos pueden disfrutar, tenemos ciertas responsabilidades con esa experiencia que pudimos tener. Y esas responsabilidades se proyectan hacia el futuro tratando de contagiar esa actitud de esperanza y positiva, sabiendo que seguramente va a haber dificultades, pero que le vamos a saber encontrar la solución a esas dificultades. ¿Cómo? En conjunto. ¿De qué manera? Consiguiendo la mejor respuesta entre todos en un ambiente que sepa escuchar y que permita que todos sean libres de expresar sus ideas. Esa es la clave. Luego estará el arte de todos nosotros y la magia de nuestra creatividad y capacidad, pero que en ese ambiente seguramente tendrá mucha más posibilidad, y el trabajo dedicado que le podamos dar a la solución de los problemas. Yo estoy feliz de ser parte de la Universidad Grande y de la Universidad de Buenos Aires, un orgullo extraordinario.